Cada 30 de agosto se conmemora, un día como hoy, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y es una oportunidad para recordar a las víctimas, promover el derecho a conocer la verdad y las medidas necesarias para asegurar que este crimen no quede impune. ¿Cuáles son las causas de las desapariciones forzadas o por particulares, pues, o forzadas? Voy a saludar esta mañana a Javier Contreras Arriaga, es profesor del Departamento de Derecho en el Tecnológico de Monterrey y miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Muy buenos días, maestro, gusto de saludarle. Hola, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y saludar a tu auditorio. Gracias. Una problemática que parece ir en incremento, no solamente en México, obviamente Sonora es uno de los estados, de los 10 principales estados con esta problemática de desapariciones. Sí, la desaparición forzada creo que es muy importante iniciar haciendo una distinción, ¿no? Es un concepto diferente al de las desapariciones en general. Así es. Cuando hablamos y además es importante mencionarle a tu auditorio cómo esa noción de lo que son las desapariciones y las desapariciones forzadas en realidad no nos cuentan una única historia, ¿no? No son un único tipo de casos. Así es. Cuando hablamos de una persona que es desaparecida, pues hablamos de una persona que justo no podemos encontrar, ¿no? Que se reporta ausente. O no localizada. No localizada, y entonces pudieran haber sucedido muchas cosas, ¿no? Puede ser una situación en la que se extravió, ¿no? Literalmente, o alguien puede haberla sustraído, puede tratarse de un secuestro, puede tratarse de un homicidio que no se ha identificado los restos de esta persona. ¿Sí me explico? Puede ser una persona que simplemente huye de su contexto y bueno, todas estas historias, ¿no? Pueden confluir dentro de los muchos casos que podemos tener de desapariciones. Lo relevante de la desaparición pues es justo esta labor del Estado de poder identificar, de poder encontrar a las personas, ¿no? Y poder saber cuál es su paradero. En el caso de la desaparición forzada también estamos hablando de muchas historias que pueden converger, ¿no? Entendemos por una desaparición forzada cuando justo es un agente del Estado o un agente particular trabajando para el Estado, ¿no? Sí. Aunque sea de una manera informal, quien genera este acto, ¿no? de privar de la libertad a una persona sin que se pueda saber realmente, ¿no? Dónde está la persona, bajo qué circunstancias se le está deteniendo, y bueno, y donde la gente, sus familiares, sus amigos, sus conocidos dejan de saber sobre el paradero de esta. Entonces, cuando hablamos de desaparición forzada, es un crimen que involucra directamente al Estado, ¿no? Claro. Esta frase de es el Estado. En sus diferentes niveles, por supuesto. Estamos hablando del Estado niveles, en general. Exactamente, a nivel federal, estatal, incluso municipal. Y esta noción de que es el Estado que lo desaparece también, justo por eso no podemos nada más contar desapariciones forzadas, como entendiendo que solamente los sustrajeron, porque puede estar involucrados también con esto ejecuciones, asesinatos, ¿no? Y otro tipo de delitos que tienen que ver incluso con colusión al crimen organizado. Así es. Entonces tenemos que hacer como una contabilización general y además pues son... Creo que se nos fue. Maestro, creo que se está cortando la llamada, no sé si es donde se encuentre. ¿Me escuchas mejor? Ahí ya, se fue Sí, por un disculpa, momento la voz. Ajá. Sí, te digo que son casos donde el Estado no coopera, ¿no? Las instituciones públicas no entregan información. Sí, no hay transparencia. Hay obstáculos, exactamente. ¿Por qué? Porque justo no se está escondiendo una verdad. Y eso hace muy difícil entender qué es lo que realmente pasó, cómo estaba operando, ¿no? este acto ilícito, quiénes estaban involucrados. Y generalmente va a haber historias fabricadas por el propio Estado para tratar de dar una respuesta que deje en calma a los familiares o que evite que medios de comunicación u organizaciones de la sociedad civil sigan investigando más, ¿no? Es un delito definitivamente, una violación de derechos humanos no solo muy grave, sino muy difícil de atender. Sí, y bueno, esto también conlleva todo el tema que ya hemos platicado y que aquí abordamos mucho, que es toda esta búsqueda que precisamente... búsqueda e identificación que compete a las autoridades, pero que están haciendo también colectivos, y es toda una cadena, ¿no? de situaciones que han llevado también a las familias a denunciar, a alzar, a unirse en asociaciones civiles, a hacer búsquedas pues focalizadas, búsquedas en vida, búsquedas en campo, etcétera, y bueno, un trabajo que pues hasta ahora en algunos estados sí se ha coordinado con las autoridades, en otros no.
y donde, bueno, también se desata toda esta crisis forense, ¿no?, en relación a la identificación y sobre todo a la restitución de aquellas personas que son encontradas sin vida, las que son encontradas con vida, pues ser también puestas a disposición de las autoridades. Hay mucho tema también que aquí va relacionado al tema de la migración, que ya hemos visto casos en donde se está dando también el tema de desaparición, o bueno, no sé si podemos ligarlo ahí, de qué manera, maestro, con personas que también se habla que están siendo víctimas del crimen organizado y que están siendo utilizadas para otros fines también, ¿no? Si podemos abordar este tema y si podemos ligarlos a esta fecha. Claro, totalmente. Esta es una fecha justo que nos ayuda no solamente a reflexionar sobre aquellos hechos lamentables en los que el Estado, haciendo un abuso extremo de su poder, ¿no?, y violando todos los aspectos de la dignidad humana, pues ha generado estos actos, ¿no?, horribles contra ciertas personas, sino también para hablar de estos otros fenómenos, ¿no?, y actos delictivos que tú comentas. Justo, ¿no?, para poderlo en esta perspectiva, me gustaría compartir 3 cosas que nos podemos llevar para la reflexión, ¿no? La primera, muy bien, que Carla Quintana Osuna, ¿no?, que era la Comisionada Nacional de Búsqueda hasta hace unos días, acaba de presentar su renuncia a la Comisión Nacional de Búsqueda, y que bueno, en diferentes medios trasciende, ¿no?, esta es una especulación al fin y al cabo, pero bueno, todo este dicho, ¿no?, sobre las presiones internas que puede tener la propia Comisión Nacional de Búsqueda para tratar de como descafeinar, ¿no?, o modificar un poco las cifras reales de las personas desaparecidas o registros que se tienen. Y bueno, como uno de los últimos actos de la excomisionada, pues se pone a disposición y se liberan una serie de datos que habían estado pidiendo colectivos de madres. Entonces creo que justo, ¿no?, a veces no necesita ser una desaparición forzada para que las desapariciones en general pueden tener un alto contenido de violaciones a derechos humanos por parte de los estados, al no querer facilitar los procesos de búsqueda, al entorpecer el acceso a la información y las investigaciones, y justo, ¿no?, el no darnos el acceso a este derecho a la verdad, a la transparencia en común, ¿no? Exactamente. Y el segundo, que el derecho a la verdad no solamente es saber qué pasó, sino que se pueda señalar quién fue quien lo cometió. Investigar, ¿no? Pues. Fundamental. ¿El punto 2 y el punto 3 cuál eran, maestro? Claro que sí. Punto 2, entender justo que en este contexto de la militarización de la migración tenemos cambios importantes, ¿no?, en los modelos de detención de personas migrantes. Vemos estaciones migratorias completamente vacías en distintos puntos del país. Y esto, lo que pudo haber sido una noticia muy positiva, ¿no? Decir, bueno, ya no están manteniendo a las personas en detención en estas cárceles que se llaman estaciones migratorias, pero pues siempre con el gobierno hay que tener como mucho cuidado, ¿no?, por cómo se generan estas políticas, porque pues ahora tenemos que rastrear qué está pasando, ¿no?, porque las detenciones sí siguen, solo no los dejan en estos espacios de alojamiento, y las deportaciones no se reportan, ¿no?, como tales. Entonces no sabemos en dónde les están dejando. Esta política de contención permanece, porque lo seguimos viendo en las diferentes organizaciones, pero entonces hay que ver, que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de rastrear que esto no lleve a esquemas de colusión, ¿no?, con otro tipo de organizaciones que no son del gobierno. Y bueno, definitivamente esto nos tiene muy preocupados, ¿no? Y el tercer punto es este reporte que recientemente publica Animal Político, ¿no?, sobre justo estos casos de delitos graves, delitos incluso que tienen mucho que ver con las desapariciones forzadas, con las ejecuciones, y hacen este análisis comparado de lo que sucedió en las administraciones de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y de la actual administración. Y si bien es cierto, en la administración de Enrique Peña Nieto hubo 713 casos documentados en este reportaje, una cifra totalmente fuera de toda, que nos debe asustar completamente. Y es cierto que la administración de Andrés Manuel, a pesar de lo que hemos escuchado con el tema de la Guardia Nacional, sí ha habido menos, ¿no? Se reportan 308 casos. Lo cierto es que justo, ¿no?, era uno de sus mensajes de campaña principales, que iba a haber un trabajo de transparencia contundente de las autoridades de gobierno, que si se iba a crear la Guardia Nacional era precisamente para dotarla de las herramientas que le dieran los controles necesarios para que no hubiera uno solo más de estos casos. Y pues el hecho de saber que hay 308 casos documentados de posibles desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, pues es sumamente delicado, ¿no? Y a esto se suma
los datos que reporta la Fiscalía General de la República, ¿no? De que tan solo en 2020 y 2021, de más de 23,000 personas que supuestamente ellos vincularon a proceso por estar involucrados en temas de crimen organizado, contra ninguno de estos 23,000 casos se ejercitó la acción penal para realmente pues llevarlos a un juicio donde pudiéramos revisarlo. Entonces, esta falta de congruencia entre quienes se detiene y quienes hay condiciones para juzgarlos, también es un indicador de posibles detenciones forzadas, ¿no? Sí, yo creo que es un problema bastante amplio, un problema del que va a quedar debiendo, creo, el gobierno federal. Vamos a ver a quién. Hace unos días se daba a conocer, a conocer aquí la información de que renuncia, aparentemente, ¿no? Así lo publica, y hace la renuncia la titular de la Comisión Nacional. Sin embargo, se desconocen con exactitud las casas, se presume, ¿no?, que podría haber sido. Y bueno, recordar que hay un compromiso de entregar en noviembre próximo un padrón nacional de personas desaparecidas, ya depurado ya esto, y bueno, se habla de esta intención de querer pues maquillarlo, rasurarlo de alguna manera, como dicen colectivos. Y bueno, hay muchos recursos, hay muchas promesas, está un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas que no está actualizado, que hay que recordarlo, maestro, que debe de alimentarse por las propias fiscalías federales y estatales, por la propia Comisión Nacional de Búsqueda. Y también, bueno, está todo el tema de la crisis administrativa, el trabajo que tienen que hacer y no hacen funcionarios, integrantes de las fiscalías. Hay recurso, hay dinero, están proyectos, pero en un momento así como clave, a un año que finalice este gobierno, pues se queda sin titular la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas. Así que, pues bueno, este es un tema que ha crecido, y digo, aquí en el estado tenemos 26 colectivos, cuando eran 14 hace apenas un año. Entonces esto habla de la necesidad de hacer el trabajo, pues que aparentemente no están haciendo las autoridades. Es correcto, y dejaría una reflexión también para el auditorio sobre cómo podemos rastrear y cómo podemos exigirle o sustentar, ¿no?, nuestros miedos a este tipo de delitos graves. Hay organizaciones que están haciendo trabajos muy importantes y muy relevantes, que justo evidencian que todavía se dan estas prácticas, ¿no? Nada más como poner un ejemplo, hace poco se publica este informe, creo que es por Intersecta, ¿no?, en colaboración con otra organización, analizando todos estos correos electrónicos que se filtraron, ¿no?, de la Guardia Nacional, de la Sedena, y qué preocupante era como el bajísimo porcentaje de detenciones, o más bien de casos en los que moría una persona en un enfrentamiento con el Ejército o con la Guardia Nacional, donde realmente siquiera se abría un procedimiento para revisar quién era su posible victimario, ¿no? Sobre todo cuando se trataba de una persona del Ejército quien había disparado. Y esa visibilizar esto, ¿no? El qué tan parcial, qué tan subjetiva es la justicia en México, que no se atreve ni siquiera a investigar una situación. Cuando es tan evidente. Es tan evidente que ahí pudo haber pasado alguna situación muy grave. Eso pues nos deja ver que realmente la cifra que se documenta de desapariciones forzadas o de ejecuciones extrajudiciales, pues es una cifra irreal, ¿no? O sea, la cifra real debe ser mucho mayor todavía. Claro. Pero para terminar, nos dicen comentario, ¿cómo que el delito de desaparición forzada es cometido solo por el Estado, si en los procesos penales a personas del crimen organizado es por desaparición forzada? Nos confundimos, pero sí, así es, ¿no, maestro? Es por particulares, es lo que explicábamos al inicio, pues. Exacto. La forzada es por algún elemento del Estado federal, como el policía municipal, estatales, etcétera. Cualquier elemento, pues, que desaparezca, o alguna persona que trabaje para el Estado y que tenga como misión hacer ese trabajo, también eso es desaparición forzada. Y bueno, hay desaparición que lo manejamos nosotros con los periodistas como desaparición por particulares, si usted quiere llamarle así, que esto es la desaparición. Una cosa puede ser un secuestro, ¿no? Otra cosa puede ser una sustracción, una privación de la libertad, o sea, y lo pueden cometer particulares, pero sí es importante que podamos diferenciar que la figura, ¿no?, de las desapariciones forzadas se acuñó para hablar de cuando el Estado participa directa o indirectamente
para poder generar esta desaparición. Entonces, sí, y es muy común que en la práctica, o sea, lo que pasa es que puede ser algo brutalmente, algo súper cruel, ¿no?, que veamos en estas noticias de lo que hacen las células de crimen organizado, que eso no le quita nada lo grave, lo delicado que es, pero sí es una figura distinta, ¿no? Cuando se detecta que entonces hay una participación directa o indirecta del Estado, ahí sí hablamos de una desaparición forzada. Y cuando es del crimen organizado, lo correcto es decirlo como entonces. Digo, dependiendo que haya sido, ¿no? Sí, pues sí, el modus operandi es desaparecer e inhumarlos en fosas clandestinas, por ejemplo. Esto es una desaparición por particulares, una práctica que es común. Entonces, por eso sí aclaramos, desaparición forzada, está claro, y desaparición, si usted quiere llamarlo así, por particulares, o así lo atribuyen también en bueno, a lo largo de los años, y es donde generalmente se inhuma de manera ilegal o se exponen los restos o cuerpos o los calcinan o se utilizan hornos para desaparecer completamente a estas personas. Y haciendo eco justo de esto que estás mencionando tal cual, podemos pensar en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, como por ejemplo, que es una desaparición forzada, porque aunque todo esto supuestamente lo hacen actores del crimen organizado, se comprueba, o sea, por que hay participación, que aunque no sabemos específicamente quién, pero sí hubo una participación del Estado, ¿no? A nivel estatal o federal o guardia, o sea, o ejército, pero sabemos que hay una participación del Estado, por eso es una desaparición forzada. Sí. Y aún siendo este día particularmente que se atribuye pues al Día de la Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, hoy salen cientos y miles de familias que han integrado estos colectivos como parte del tema de las desapariciones. Por particulares, si usted gusta, o también por el tema de desaparición forzada, porque muchos de ellos en sus historias comparten que son precisamente elementos o corporaciones quienes los han levantado y ya no han sabido de ellos, esto en casos documentados. Entonces, bueno, hoy saldrán y alzarán la voz cientos o miles de familias a nivel nacional. Maestro, muchísimas gracias. ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué redes? Pueden encontrarme en Twitter como J-Contreras A. Muy bien. Ahí estoy a sus órdenes. Igual. Maestro, que tenga bonito días y feliz regreso a clases. Igualmente. Un abrazo. Saludos.